Mi vida de la infancia a la lucha contra la dictadura. Es el nombre del primer tomo de las memorias del expresidente Ricardo Lagos. Tengo en mis manos este libro recién lanzado que resume los primeros 50 años de la vida del expresidente que nos acompaña aquí en CNN Chile. ¿Cómo está, señor Lagos? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, claro. Me imagino que una labor difícil de resumir 50 años de vida personal y política en un libro, ¿no? Bueno, sin duda. Sin duda no es fácil, digamos. Además que uno tiene que entender que al hacer unas memorias no es una historia política. Tampoco interesa mucho la vida personal, salvo en tanto la vida personal le va dando el contexto para entender después determinadas definiciones políticas, digamos, ¿no? Ahora, hay varios capítulos bien interesantes. Uno que me llamó particularmente la atención es cuando usted cuenta cómo un estudiante de Derecho comienza a apasionarse por el mundo de la economía, y especialmente con el tema de los monopolios. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, lo que ocurre es que al estudiar economía en Derecho, Alberto Baltra pasaba en sus clases lo que eran distintos elementos de imperfecciones que tiene el mercado, y entre las imperfecciones del mercado estaba el tema pero había otros temas igualmente apasionantes, como el medir el nivel de la economía a través del ingreso nacional, etcétera. Y luego, seguramente ahí va su pregunta, al tema de la concentración y lo que fue mi tesis. Explico en el libro que Alberto Baltra quería que me dedicara un estudio más bien en los temas del tiempo en la economía, los distintos periodos, cómo usted analiza según los periodos de tiempo. Me pareció demasiado abstracto y no estaba en condiciones de poder hacer una cosa así. En cambio, él sí pasaba tema de los monopolios, los cárteles, cuando haya acuerdo entre las empresas, cosas que están de común frecuencia, ¿no? Confabulación para fijar precios, dividirse los mercados, en el norte es para ti, el sur es para mí, etcétera. Y también lo que eran los directorios entrelazados, que en ese tiempo llamaban, era la forma de poder medir los grupos económicos. Esto es un núcleo que tiene un conjunto distinto, que formalmente son empresas distintas, pero que están entrelazadas entre sí. Y había un estudio que se hizo en la época del presidente Roosevelt en Estados Unidos, que se llamaba precisamente la estructura de la actividad económica, y en donde se definían lo que eran los directorios entrelazados. Y en base a ese estudio me pareció que se podía hacer algo parecido en Chile. Entonces mi tesis fue sobre ese tema. Y usted identificaba en ese momento 11 grandes grupos económicos, eso fue hace más de 50 años. Si hiciera la tesis de nuevo hoy, ¿cómo sería el panorama? ¿Ha cambiado mucho? Bueno, han cambiado los grupos, por supuesto. Pero da la impresión que está aún más concentrada la economía, ¿no? Lo que ocurre son dos cosas que son muy importantes tener en cuenta. Primero, estamos hablando de una economía absolutamente cerrada como era la chilena. Vale decir, no había productos importados que vinieran a competir acá a Chile. Segundo, era una economía protegida, con altos aranceles, ¿no? Hoy día usted tiene una concentración elevada en la industria cervecera, pero tiene botellas de cerveza de cualquier parte del mundo. Claro, pero otros mercados como las aerolíneas, los supermercados, el retail, las farmacias. Ahí está el tema, ¿verdad? Ahí está el tema. Y entonces, lo interesante de estos 50 años es que cuando dije esas cosas en el libro, me atacaron mucho, porque dijeron que yo había inventado eso, que no existe tal cosa como grupos económicos. Llegó un señor que me atacó mucho y dijo, si eso fuera así, querría decir que estaríamos en presencia del Mozart de la economía. Para reírse de mí, claro, un cabro de 20 años que tenía 22 años. Y por lo tanto, bueno, me pareció que este tipo de cosas debía, por ejemplo, explicarlo. ¿Por qué llegué a eso? ¿Por qué llegué a esa frase que siempre me la han echado en cara de la necesidad de socializar los medios de producción? La conclusión, parte de las conclusiones de la tesis. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en el Chile de esa época, y algo muy importante, es el Chile inmerso en lo que alguien diría la Guerra Fría, estos dos grandes bloques en el mundo. Y el hecho, ¿verdad?, que pensadores como Lasky sostenían que había un momento en que la concentración económica era tan grande que ponía en peligro las libertades democráticas. O, si usted quiere de otra forma, que la concentración y la razón del poder del dinero o del poder económico pone en peligro las posibilidades de tener libertad para elegir. ¿Y esa reflexión es válida para el Chile de hoy? ¿Una mayor concentración económica puede efectivamente poner en riesgo las libertades democráticas? No, yo creo que a estas alturas no.
Pero lo que pasa es que usted ve que la sensación que hay en el Chile de hoy es de un consumidor un poco indefenso ante los abusos. La palabra abuso está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Cuando dice se coludieron las farmacias. La palabra 3 parece que es mágica, porque se habla de 3 grupos farmacéuticos, se habla de 3 grandes empresas eléctricas, se habla de 3 grandes o más bancos, no muchos más, se habla de 3, etcétera, 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 ¿no? Y por lo tanto, crédito con aval del Estado. ¿Cómo es posible que con aval del Estado no sea posible conseguir un crédito que tenga una tasa de interés inferior a inflación más 6%? ¿Qué es lo que le pasó a usted como presidente? Exactamente. ¿Qué explicación se dio en ese momento para que... Que el mercado es así, pues. Es el mercado, entonces ¿qué va a hacer? ¿Y usted se cree esta explicación? Me cuesta pensar, fíjese usted. Ahora no estamos mucho mejor, ¿verdad? Porque la solución que se ha dado es que el estudiante pague 2% y el otro 4% lo pone el Estado. O sea, tampoco ha sido posible decir, pero a estas alturas del partido no es el momento. No se ha dictado por parte del Parlamento recientemente, y hoy día habló el ministro de Hacienda sobre el tema de la tasa de interés convencional que se baja del 50 y tantos al 38. Entonces, estos son los temas que me motivaron en ese momento. Y claro, hoy día, por supuesto, la definición de grupos económicos está dada por la superintendencia respectiva y dice, mire, señor, perdóneme, esto y esto y esto son empresas relacionadas y por lo tanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Fue una de las deudas de la concertación no haber podido evitar que se concentrara tanto poder económico en algún grupo? Bueno, es que yo creo que las deudas están en función de los instrumentos. Recientemente se acaba de publicar un libro que yo lo encuentro muy potente desde el punto de vista de la Constitución, que lo hace Mario Fernández. Mario fue ministro de Defensa, después secretario general de la Presidencia conmigo, profesor de Derecho Constitucional hace más de 25 años en la Universidad de Chile, y el título es un título muy bonito. La Constitución contra sí misma. Y ahí está la respuesta a su pregunta. Porque, ¿qué es lo que dice en el libro? La Constitución consagra este conjunto de derechos. Artículo 26, de derecho a esto, a esto, a esto, a esto. Y dice, todos esos derechos están muy bien. El problema es la Constitución no entrega las herramientas para poder hacer efectivos esos derechos, porque el Estado, que es el ente regulador para que esos derechos puedan ser garantidos y no queden en letra muerta, tiene que tener instrumentos y no existen. Se entiende desde la lógica de la Constitución que son más bien los tribunales, a través de los recursos de protección, por ejemplo, los que pueden garantizar esos derechos. Es que para eso tiene que tener usted para llegar a eso, tiene que tener la legislación adecuada. No. Entonces, lo interesante es que a partir de aquello, en 500 páginas, con letras más chicas que esa, en 500 páginas, a partir de eso, él establece 106 reformas. Por ejemplo, el famoso artículo que dice, ¿verdad?, que donde quiera que haya una actividad privada, él está prohibido al Estado participar en aquello, porque, etcétera, etcétera. Bueno, ese artículo, por supuesto, él establece cómo debe reformarse y cómo debe estructurar. Entonces, me parece a mí, acaba de salir el texto de ese libro, y creo que en todo este debate es fundamental. Bueno, pero nos hemos apartado, terminamos hablando del texto de Fernández y no de la... Pero quería preguntarle otras cosas acerca de las memorias antes de ir a esos temas constitucionales que son también muy interesantes. Se dice en el prólogo del libro lo siguiente: siempre existe esa sensación de que frente a este o aquel suceso los resultados podrían haber sido mejores. ¿Frente a cuál de los hechos de su vida pública le queda a usted la impresión de que los resultados que podría haber logrado, siendo general después de la batalla, por cierto que es bastante más fácil, podrían haber sido mejores? Bueno, comencemos por el binominal, pues. Cuando se llega al acuerdo de las famosas reformas constitucionales con Pinochet todavía en el poder, y no se logra nada en el material binominal, porque al final Cáceres dice, tengo instrucciones, esto no se toca. Y entonces, claro, hay un momento de tensión en la concertación, entre los que pensábamos que había que seguir, y si no, entonces no llegábamos a acuerdo. Vaya usted a saber dónde habríamos terminado si no llegamos a acuerdo, ¿verdad? Es muy fácil después de la batalla decir lo habríamos hecho, no. Pero al final me doy cuenta que no estoy en condiciones de seguir tensionando la concertación, porque si hay un núcleo de personas que dicen, mire, no se preocupe, esto lo arreglamos en 6 meses más. Porque, como nosotros, Concertación y Renovación Nacional, presidida por Sergio Nofre Jarpa,
no se olvide que la negociación iba Elwin con Jarpa, nos hemos puesto de acuerdo para en la primera sesión del Parlamento derogamos esto, y lo hacemos a nuestra pinta. Si de usted hubiera dependido, ¿no se hubiera firmado ese acuerdo y no hubiera habido ese plebiscito el año 89? Bueno, es que yo llevé las cosas hasta el extremo en que, por eso que no dependía de mí, porque si yo hacía eso se rompía la concertación. Por eso, si usted hubiera dependido tomar la decisión finalmente de firmar o no firmar ese acuerdo que mantenía el binominal, ¿hubiera firmado? Yo pienso que no, porque me parecía insuficiente. Ahora, eso tenía otros riesgos, porque en la reforma a la Constitución hubo que cambiar un articulado que permitía, había un pequeñito espacio para poder cambiar la Constitución, cambiando primero el artículo de la reforma constitucional. Y por cierto que cuando se negoció, la primera cosa que puso el gobierno arriba de la mesa fue cambiar eso. Entonces, ahora, si usted usaba ese articulito, le podrían decir con bastante razón que era un poco una diablura, ¿verdad? Porque si para cambiar la Constitución se requieren los dos tercios, se requieren 80 votos en la Cámara de Diputados de 120. Y el artículo que dice eso es un artículo que requiere un quórum menor. Por lo tanto, yo con el quórum menor cambiaba el artículo y después cambiaba el resto. Pero se pudo haber hecho esa diablura, por usar esa palabra. No sé, pues. ¿Por qué cree usted que yo dije no seré candidato presidencial a los 3 días del plebiscito? Nadie me lo prohibía, ¿verdad? Pero yo entendía que hacer eso ponía en riesgo la transición. Me parece entonces más legítimo el interés del país o de la transición que el del señor Lago o de los partidarios míos que querían que yo fuera candidato presidencial. Y lo dije así claramente el primer día, el tercer día. Pero claro, por eso digo, ahora, lo que nunca uno se pone, porque es la otra parte que me podía haber preguntado, ¿verdad? Ese párrafo que usted me leyó. Que también uno podría pensar lo contrario, que las cosas podrían haber salido peor. Exactamente, ¿verdad? Y digo, es que el ser humano es optimista. Por eso que uno siempre cree que las cosas pueden salir para mejor. Usted nunca dice, menos mal que tomaron este camino tan inteligente, porque si no, mire el drama que se habría producido, y se pone en el peor de los casos, ¿verdad? Entonces, usted tiene que tomar las definiciones como lo que son en su contexto, los pros, los contras. ¿Qué habría pasado si se rompe la concertación porque yo me pongo duro en el tema del binominal? ¿Usted concibe haciendo campaña un señor de la concertación por el sí y otro señor por el no? Se acabó la concertación. ¿Y quién habría dado gobernabilidad a Chile? Pero si, por ejemplo, la democracia cristiana y concretamente Patricio Elwin hubiera estado en su misma postura de ser más duro en esa negociación con la dictadura, ¿se podría haber logrado algo más? Me gustaría saberlo. Ahora, pero es ahí, en ese momento, cuando hay un Pinochet con la plenitud del poder. Entonces es tan fácil después decir, no, lo que pasa es que, mire usted, hoy día las instituciones armadas dejaron de ser noticia. ¿Se ha dado cuenta usted? Hubo acá un programa especial con los mejores espadachines de la política chilena para discutir el descabezamiento que el presidente Piñera hizo del ejército de Chile porque nombró a la novena antigüedad. Nos pareció que era normal en el Chile de hoy, bueno, que el presidente estimó eso que es lo más adecuado y punto final, y vamos a otra cosa, ¿verdad? ¿Y hubo que pagar demasiados costos en ese proceso para lograr esa normalización ya absoluta que tenemos hoy? Le pregunto, por ejemplo, por las muchas críticas que ha recibido su decisión sobre el penal Cordillera en su momento. ¿Fue un costo demasiado alto el que se pagó? Yo no fíjese sobre el penal Cordillera, lo que nunca escuché por parte de ninguno de ustedes, que el penal Cordillera obedecía a una definición legal del Parlamento de Chile, y en donde se entendió que Punta Peuco se construía en función del penal, en función de que se requería por el interés del país, etcétera, etcétera, cuando yo me negué a reconstruir la cárcel, ¿verdad? El gobierno del presidente Frey cuando usted era ministro de Obras Públicas. Exactamente, usted lo ha dicho muy bien. Y cuando dije, mire, yo no estoy en condiciones de firmar un decreto de emergencia, porque en mi concepto no es necesario. No, es que esto es muy grave. Bueno, mande un proyecto de ley. Y se mandó un proyecto de ley. Y el penal Cordillera, ¿qué es lo que era? El penal Cordillera era resultado del crecimiento que hubo en Punta Peuco, la posibilidad de tener, ¿verdad?, porque el número de procesados era mucho mayor. Lo que no escuché de ninguno de ustedes, y ahí hay la pregunta, pero es el error suyo no se le pregunten en esa forma, el decir, esto lo inventó Lago.
No. La forma en que evolucionó el penal Cordillera corresponde a los gobiernos posteriores. Mientras yo estuve no ocurrió ninguno de esos hechos. Pero mientras usted y en consecuencia Gendarmería, o qué sé yo qué, en el ministro de Justicia posterior, eso derivó a ser un recinto donde iban los VIP. Pero el proyecto, la ley, lo que hacía era facultar a usted, no lo obligaba a necesariamente tener que construir o habilitar, mejor dicho, un recinto especial como era el del penal Cordillera. No, pero ya estaba claro que las personas que estaban en esta característica en virtud de la ley tenían un recinto especial. Eso era todo. Y si el recinto especial no daba para más, entonces había que hacer otro recinto. ¿Y era buena idea habilitar ese recinto dentro de un recinto militar en vez de construir una cárcel especial? Mira, pero si todo lo demás era recinto militar. Ahora, se esperaba que esto fuera transitorio por un periodo breve y no que estamos hablando de esto y el tema hace crisis el 2013, ¿no? Entonces, usted me sigue siendo responsable de lo que pasó en el 2006, por favor. Lo hago responsable de lo que ocurrió en su gobierno. O sea, yo respondo a usted exactamente lo que ha ocurrido. ¿No? ¿Pero usted cree que después de que usted deja el gobierno en el 2006 se desnaturaliza la cordillera? Obviamente, pues nunca se planteó quién estaba en Punta Peuco en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Después se decidió que los VIP, como los que hemos conocido que estaban allí, salieron todos de Punta Peuco y terminaron en el penal Cordillera. Bajo el gobierno de Bachelet ocurrió eso. O de Piñera. Piñera tuvo 3 años para resolver aquello, ¿verdad? Claro, pero Manuel Contreras estaba desde antes de que asumiera Piñera. Claro, entonces mayor razón para que hubiera visto que acá había una anomalía. Vamos a hablar de lo que dicen las memorias sobre el tema del golpe militar, también sobre el tema del plebiscito. Antes hacemos una pausa y seguimos en esta conversación con el expresidente Ricardo Lagos. Estamos de vuelta con el expresidente Ricardo Lagos conversando acerca de sus memorias, mi vida de la infancia a la lucha contra la dictadura. Habla, entre otras cosas, del golpe militar y lo define como un golpe cívico-militar. ¿Por qué? Porque la cantidad de civiles que estaban participando en el golpe era muy grande. Y la cantidad de civiles que después participaron de la dictadura más grande todavía. ¿Han asumido su responsabilidad los sectores civiles por lo ocurrido en el golpe y luego durante la dictadura en Chile? Yo no he visto, salvo cosas muy individuales en general. El país lo ha visto, eso lo sabe el país, más que yo, ¿no? El país ha visto que eso no ocurre, que han sido más bien otro tipo de situaciones las que se han producido. También cuando se habla de las responsabilidades de la Unidad Popular en lo que ocurrió y en el quiebre de la democracia en Chile, usted dice lo siguiente, comillas, hubo una responsabilidad importante de los grupos ultras que exigían avanzar más rápido. ¿Le asusta que hoy en Chile pueda haber grupos que quieran avanzar demasiado rápido en el tema de las protestas sociales, los estudiantes, etcétera? No. Hay grupos que lo que pasa es que quieren que el país se ponga al día, que es distinto, porque estamos en una etapa distinta. ¿En ese sentido le parece positivo lo que está pasando más bien con el tema de las manifestaciones sociales? ¿O más bien? Muy positivo, por eso el tema de las discusiones que hay. Ahora, también se habla de la campaña del no, hay muchos episodios, bueno, el famoso episodio del dedo de Lagos, más que conocido, donde hay también datos interesantes. Por ejemplo, usted incluso cuenta que hubo una asesoría de vestuario y lo hicieron hasta ponerse una argolla de matrimonio que usted no solía usar para ese día, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, todo eso tiene un trasfondo político muy profundo, porque se nos olvida de nuevo el contexto. Fíjese lo que era tener que inscribir un partido político, conseguir miles de firmas a lo largo del país, y decirle, atrévase, porque si usted se inscribe al partido político vamos a tener apoderados en las mesas y vamos a contar los votos, porque nadie creía que le podíamos derrotar a un dictador contando votos. Y por lo tanto, uno de los argumentos que yo di a lo largo de Chile era, si somos un partido inscrito, vamos a poder acceder a la televisión. Me miraban así, vamos a acceder a la televisión. Yo no tenía idea cómo se accedía a la televisión. Pero lo concreto es que nos inscribimos el 15 de marzo, y en abril nos invitan a un programa de televisión, el programa del Canal 13, de Cara al País, toda la historia. Y por lo tanto decidimos que eso había que enfrentarlo profesionalmente. Yo nunca he estado con un nivel de preparación como ese. Explico en el libro que amigos nuestros que tenían modestos estudios hicieron un set idéntico al del Canal 13, idéntico. Hubo, por cierto, 3 periodistas que hicieron exactamente la función de los 3 entrevistados,
nos trituraron, y había, por supuesto, expertos en vestuario. Si hay que ser profesional, somos profesionales, por respeto a aquellos que nos creyeron. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? No era para parecer más bonitos, no. Era por respeto de hacer las tareas bien. Entonces recuerdo perfectamente cuando un día Carola Toá llegó, por ejemplo, con una blusa blanca. Y el que estaba detrás de las cámaras dice, eso. Yo no entendí lo que estaba hablando. Y después termina y le dice a Carolina, Carolina, tú por favor, blanca, angelical. Bueno, entonces allí fue cuando, entre paréntesis, me dijeron que no debía yo nunca usar lo que estoy usando aquí. Es un reloj con esfera oscura. Esfera oscura. Tiene que ser esfera blanca. No me preparé bien para este programa, parece. Tiene que ser esfera blanca. Y entonces allí dijeron el tema de la argolla. Y yo dije, bueno, pero es que con Luisa nunca hemos usado argolla. Entonces, no, la argolla es fundamental. Bueno, si usted lo dice, está bien, me pondré argolla. Le pedí prestar la argolla a mi suegro, ¿no? Ya. Y en ese sentido, entonces, fue, yo diría, un programa profesionalmente muy preparado, y los temas que queríamos plantear, y se hizo como se debe hacer. Y yo creo que ese programa marcó un antes y un después. Usted cuenta también un episodio bastante oscuro de la campaña del sí en ese momento, cuando se entrevista a su ex esposa Carmen Weber en esa campaña, y relata que tiempo después Jovino Noboa de alguna manera se sintió obligado a darle algún tipo de explicación acerca de lo que había ocurrido. Bueno, no fue eso. El senador Noboa en ese momento, cuando quiso hablar conmigo, quería hablar de otros temas, y me dijo, antes de conversar de los otros temas, presidente, yo era presidente, yo quisiera darle una explicación en este sentido. Me dice, se dice que en determinadas partes yo he tenido una intervención, yo en verdad no lo he tenido. Entonces yo me permití preguntarle, ¿y usted sabe quién tuvo que ver con eso entonces? Porque tenía, entiendo yo, una cierta, no digo responsabilidad, pero tenía una participación en lo que se hacía, y me indicó que no. ¿Le creyó usted? Me cuesta mucho creerlo, pero si él me lo dice no tengo ninguna razón para ponerlo en duda, pero porque lo divertido es que de ese episodio no hay ningún responsable. Tampoco Joaquín Lavín, que también era parte de esa campaña, de la franja. Bueno, cada uno de los que han sido mencionados, como usted sabe, hay más de un libro que menciona quiénes eran los responsables de aquello, en distintos momentos de la vida se me han acercado a decirme, mire, yo no tuve nada que ver, ¿no? Esto me recuerda una anécdota que está para el tomo, no sé qué tomo será ese ya. Ya yo había dejado de ser presidente, fui a una reunión internacional en Berlín. Yo sabía que esa reunión en Berlín también era un grupo muy pequeño de personas que nos reuníamos en un seminario que había, en fin. Estaba Henry Kissinger. Y tan pronto entro yo a la pieza, una pieza muy pequeña, digamos no pequeña, una pieza normal, pero éramos 20 personas. Kissinger se va directo donde estoy yo y me dice, presidente Lagos, yo le quiero decir que no tuve nada que ver con el golpe de Estado. Está bien. No le creyó, me imagino. Bueno, no le quise decir que ya habían aparecido, los documentos desclasificados del Departamento de Estado, en que, bueno, está lo que allí está. Usted también dice que evidentemente tiene algo que ver con explicar lo que se hizo, el tema de las memorias. ¿Es más difícil explicar la parte que viene luego, la parte de la concertación y de su gobierno, más que la lucha contra la dictadura, que es lo que está en buena parte aquí? ¿Es más complicado explicarlo? No creo, porque volvemos al contexto, ¿verdad? Lo que yo he tratado allí de reflejar es, mire usted, yo viví durante 35 años de mi vida, de estos 50, porque aquí estoy relatando 50 años, ¿verdad? Del 38 al 88. Durante 35 viví en un sistema democrático, en un Chile republicano, en donde la democracia era un dato dado, firme, sólido, como una roca. Yo nunca pensé vivir una dictadura. Pensé que mi vida iba a ser de profesor universitario y a lo mejor algunos devaneos en el ámbito público, pero no dedicarme a la actividad política. No era... Y cuento allí, por ejemplo, que en un momento Salvador Allende me llamó para decirme que en ese tiempo era, no se decía tengo un cupo, ¿no? Pero era un poquito más distinguido. Yo creo que es posible una plaza para que postule por tal parte, qué sé. Y me indicó por Chiloé. Y yo le dije, yo trabajo en la universidad, soy profesor, en fin. De manera que
con el respeto que uno tenía a la figura del senador Allende en ese momento, ¿verdad? Y lo que él implicaba. Y me sentí claro, no lo voy a decir, me sentí halagado cuando me lo planteó, pero no me lo planteé yo como un destino de vida, ni mucho menos. Bueno, y después lo que pasa es lo otro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo usted pasa de una sociedad en que usted no sueña eso a una sociedad en que descubre que lo único que impera es el miedo y el temor? Y se gobierna por el miedo. Y el miedo permea todas las capas de la sociedad. Porque ya estamos a puertas del plebiscito y después del dedo, lo que me dicen los panelistas del programa, Ricardo, tú no sabes lo que has hecho esta noche, este canal lo van a cerrar hoy día. Entonces, ese es el contexto en que estamos hablando. Y en ese momento se toman decisiones como, bueno, inscribir al PPD, también fundar la Concertación, como esta alianza entre sectores demócratas cristianos y de izquierda bastante inédita en Chile. ¿Hoy la Concertación todavía existe o está muerta? O sea, yo creo que la Concertación existe en el sentido del rol que cumplió, pero creo también que la Concertación fue capaz de entender que para la nueva etapa se requieren nuevas fuerzas, y yo le diría que lo importante de la Concertación es que pasamos de la concertación de partidos por el no a la concertación de partidos por la democracia sin necesidad de nada. Pero más notable es que en todos nosotros estábamos seguros que después de los 4 años de transición con Elwin volvíamos cada uno para su santo. Y nos dimos cuenta que el desafío era infinitamente mayor, que una cosa era transitar de dictadura a democracia y otra cosa que en democracia darle gobernabilidad al país, y las tareas que habían que hacer eran muy grandes. Si usted revisa la historia, ningún partido dijo acordamos continuar en el próximo gobierno en concertación. Nos pareció natural. Y inventamos unas primarias y al final se eligió a Eduardo Frei, etcétera, etcétera. Es decir, pocas veces yo he visto una coalición más exitosa que no tiene necesidad de estarse reafirmando. Y ahora se dio una alternancia en el poder, y creo que lo que hay cuando se habla de la nueva mayoría, lo que se está hablando es la necesidad de una incorporación más amplia. Problema: ¿está todo lo que debe estar? ¿Usted cree que no? Es que el tema no se agota en los partidos políticos, por desgracia. Antes los partidos políticos lo agotaban. Hoy día hay un conjunto de una sociedad civil mucho más efervescente, mucho más demandante. Una sociedad civil que sabe que la democracia es representativa. Usted elige a su representante al Parlamento, usted elige al presidente de la República, al alcalde, al concejal, etcétera. Pero también esa sociedad, junto con eso, exige participar más directamente. Entonces hay una sociedad civil muy rica. ¿Y cómo usted escucha a esa sociedad civil? ¿Cómo los puede integrar en una toma de decisiones? Este no es un tema de Chile, este es un tema de los medios de comunicación, del Twitter, del Facebook, de Internet, que le está cambiando la forma de hacer política. Y usted hablaba de una coalición exitosa en la Concertación, pero hoy cuando uno ve las campañas, ve que más bien el legado de los últimos 25 años, por ponerlo de alguna manera, de Chile que se ha construido, está más bien en la campaña de Evelyn Matei, que rescata eso, más que en la campaña de Michelle Bachelet. No. Es que son dos cosas muy distintas. Absolutamente. ¿Por qué hoy día usted puede pedir nueva constitución? Porque no hay enclave autoritario. ¿Por qué hoy día usted puede decir, mire, usted las demanda de los sectores medios, los estudiantes, la educación? Bueno, porque usted pasó de 200.000 estudiantes a 1.200.000. Esa sí que es revolución. No conozco un país que pueda decir en un momento de su historia, hoy, de 10 jóvenes que están en la universidad, 7 es primera generación. Y que todo eso se haya hecho a través de universidades privadas y no estatales. No. ¿Fue un error? Uno y otro, privadas y públicas. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que usted con todo eso pasa a una etapa distinta. Toda elección presidencial no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el futuro. Lo que se juega el próximo domingo son 2 proyectos de sociedad. Y claro, la demanda de ayer no es la demanda de hoy. Y por eso se requiere un nuevo ciclo político, un nuevo ciclo económico, un nuevo ciclo social. Porque no es lo mismo
¿Usted conoce alguna coalición que en 20 años pasó de 5.000 a 18.000 dólares por habitante en Chile? Nunca, nunca. ¿Y le parece que eso está siendo adecuadamente reconocido cuando se habla del 20 de la conservación? Esa gente, esto es lo interesante. La sociedad es dinámica. ¿Qué es lo primero que pidieron? Libertad, señor. Mire, yo quiero decir lo que quiere y que no me lleven preso. Después, oiga, pan para comer. No podemos tener 40% pobres. Bueno, usted tiene libertad. Volvemos a ver el aire puro. No tenemos smog ya. Hay libertad. Después usted pide pobres. Bueno, hemos bajado de 40 a 20. En mi gobierno de 20 a 13. De los indigentes de 6 a 3. Pues bien, mire usted, qué avance tiene. Pero y esos señores que ya no están en la pobreza, sienten que ellos hicieron con sus propios méritos, se pusieron de pie. Esa gente demanda nuevas cosas. Pero el hecho de que, por ejemplo, esa reducción de la pobreza se haya hecho sin reducir la desigualdad en bueno, Chile, pero es que vamos al segundo tema. ¿No se podían hacer al mismo tiempo las dos cosas? No, pues muy difícil, muy difícil. Es que ese es el tema, porque usted tiene crecimiento y focaliza ese crecimiento en los sectores que más lo requieren. He escrito, no en este libro, claro, mucho, la importancia, cuando usted tiene 5.000 dólares por habitante, ¿va a ser redistribución de qué? Lo va a distribuir igual entre todos los chilenitos, todos van a ser igualmente pobres. Entonces, es distinto. ¿Por qué? Porque hay un paradigma, hay una relación tan clara. A medida que aumento el ingreso por habitante, estoy en condiciones entonces de ir mejorando las condiciones económicas sociales. Pero por ejemplo, en su Pero campaña, si no tengo ese, entonces, ¿qué ocurre? Después de los 20.000, usted tiene que lo importante no es el ingreso por habitante para mejorar indicadores sociales, es cómo está distribuido. Y el gran dilema del Chile de hoy, que es lo que hay que preguntar a la opinión pública, es cómo usted quiere estar cuando estamos a puertas de los 20.000, entre los países con peor distribución del mundo o los países con mejor. Lo ideal es decir, cómo crezco con equidad, con distribución. Pero en 1999, cuando usted hace su campaña, la promesa era crecer con igualdad. De esa época. ¿Se logró? ¿Se cumplió esa promesa? Bueno, mejoramos los indicadores de igualdad. Los Gini mejoraron. Pero en ese momento, de lo que se trataba, era de poder focalizar adecuadamente. El primer elemento era cómo usted era capaz de mantener entre crecimiento y equidad. Usted dice crecimiento es lo importante. Ahora, el gran cambio que hay a partir de los 20.000, hay unos estudios preciosos, oigan, en que todos los países de la OECD, que están todos en los 25.000 dólares, bueno, tienen una desigualdad muy parecida a la de Chile. ¿Y sabe cuándo mejora? Con los impuestos, por cierto. Y con los impuestos. Ahora, y ahí está el nudo gordiano, porque ahora usted requiere muchos más impuestos porque las demandas son otras. Oiga, la España del 82 tenía un 22% de presión tributaria. Chile tiene 18, 19. Y la España del 96, de Felipe González, lo llevó a 36% de presión tributaria. Y en su gobierno, usted, con las circunstancias económicas que había en ese momento, con el contexto que había en ese momento, ¿a usted le hubiera gustado hacer una reforma tributaria del estilo de la que se propone ahora? Porque en su gobierno finalmente no tuvo las mayorías y finalmente se aumentó el IVA. ¿Le hubiera gustado en ese contexto hacer una reforma de ese tipo? Es obvia mi respuesta que le tengo que dar, ¿verdad? Obviamente que lo que usted quiere es esto otro. Pero yo tengo que ser realista. ¿Por qué tengo que aumentar el IVA? Tengo que aumentar el IVA porque es la única forma de poder financiar el auge. Y yo sé que como el auge va a las que no tienen nada para el copago, entonces el aumento de IVA pasa a ser redistributivo, porque si bien el porcentaje es igual para todos, usted y yo que gastamos más que el que tiene un sueldo de 300.000, hacemos un aporte de IVA mayor. Y por lo tanto, cuando ese IVA que no va a ser, ese que se le ha recortado a usted y a mí va en beneficio del que tiene menos, usted está redistribuyendo. Pero obviamente que usted redistribuye por la vía del gasto. En cambio, si la recaudación también es progresiva, entonces usted redistribuye por las dos vías,
por el impuesto y por el gasto. ¿Y esa redistribución en la época de su gobierno no se pudo hacer porque el contexto económico no lo permitía o porque el contexto político lo hacía imposible? Bueno, comencemos por el político, ¿verdad? ¿Para qué voy a analizar el segundo? Si en el político él no era claro. Porque en el contexto que usted se refiere, no se olvida que estaban unos caballeros que se llamaban senadores designados. La concertación nunca, durante los primeros 16 años tuvo mayoría en el Senado porque había senadores de la Constitución de Pinochet. Entonces, claro, yo a veces le digo a mis amigos españoles, ustedes hicieron la transición después que se murió Franco. Pero nosotros durante los 8 primeros años lo hicimos con Franco vivo y de comandante jefe del ejército. Y en el año 2005, cuando usted le pone la firma a la Constitución y dice, y su frase textual en ese momento, este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar, tenemos por fin una Constitución democrática. De nuevo, mirado desde el punto de vista de hoy, ¿fue demasiado optimista una Constitución, dije yo, que pasa el test democrático. Una Constitución democrática está citada en el libro, acorde con el espíritu de Chile. Pasa con el test democrático. ¿Por qué? Primero porque el binominal estaba afuera. Porque yo exigí que sacaran el binominal de la Constitución. Claro, lo sacaron, pero los quórums para cambiar era el mismo, ¿verdad? Pero la Constitución misma no. Por eso dije yo, pasa el test democrático. Fui muy cuidadoso en lo que estaba diciendo. Pero también dije, hay muchas otras cosas que hacer. Pero hablé del Estado subsidiario, no, pues no había ninguna posibilidad. O sea, no es la Constitución que a mí me satisface. Lo que me quedaba claro era que iba a entregar a mi sucesor una Constitución sin enclaves autoritarios. ¿Y hoy usted está de acuerdo con una nueva Constitución realizada mediante una asamblea constituyente? No me confunda peras con manzanas. Por eso le estoy poniendo los dos puntos. No. Usted tiene que hacerme la pregunta, usted no se convoque a la pregunta y yo le respondo como quiero. Yo estoy de acuerdo en comenzar por una Constitución con una hoja en blanco. ¿Sabe lo que es una hoja en blanco? Porque si usted me dice reformemos la Constitución, y a usted le encanta la Constitución actual, y yo empiezo a decirle cambiemos este artículo, al final usted me dice que no hay acuerdo. Entonces sigue rigiendo su Constitución, pues. Eso es escribir una nueva Constitución, a partir de una hoja en blanco, ¿no? Bueno, que eso es, ¿por qué? Porque fíjese usted que en Chile, las constituciones, todas las que hemos tenido, la Constitución de 1833, ¿cómo se hace? Se hace después del triunfo de los conservadores en Lircay. ¿Cómo se hace el cambio al parlamentarismo después que Balmaceda pierde la guerra civil en Concón y Placilla? ¿Cómo se hace la Constitución del 25? Después del ruido de sables, y Arturo Alessandri intenta llamar a una asamblea constituyente, nombra a un grupo de ilustres señores, 50 dirigidos por José Massa, pero no tiene tiempo de llamar a una asamblea constituyente. 2013. Y entonces, no me apure tanto al 2013. Y la última, la del 80, es una constitución ilegítima en su origen. Eso tratar de tener 20 cambios, pero en su origen todos le reconocen hoy que fue ilegítima. Es justo que esa Constitución se diga basta con reformar, porque la hoja en blanco significa que muchas cosas que hay en la Constitución actual, como los derechos que hablábamos al comienzo, pues señor, mejórenlos un poquito en su redacción, ¿verdad? Hay una parte bellísima. Le voy a preguntar de otra manera, ¿quién va a escribir sobre esa hoja en blanco? ¿El Congreso? No, vamos por parte. ¿Tenemos un entendimiento político para partir con una hoja en blanco? Sería la primera vez que en Chile, sin ruido de sable, nos podemos sentar a escribir una Constitución que es, caramba, que es importante, porque esa Constitución es la forma en que una sociedad civilizada dirime las diferencias. Quiero responder su pregunta ahora. Comencemos por lo más modesto. ¿Hay acuerdo de los grupos políticos representados hoy en el Parlamento de Chile? No hablemos de movimientos sociales ni nada, vamos a lo más modesto. No es la mayoría que se necesita, claramente. Entonces, dígame usted, ¿hay acuerdo con ellos para no solamente partir con una hoja en blanco, sino que en una asamblea constituyente? Entonces, ¿qué es lo que me parece importante y que he legitimado? Que me parece importante que en esta sociedad constreñida por esta camisa de fuerza, surja un movimiento social en donde una vocera tan ilustre como la Javiera Parada lo ha hecho tan bien,
para poder decir, pongamos en el voto AC. ¿Usted marcó AC en el voto? Y yo no lo marqué y les dije por qué no lo iba a marcar, porque me parecía que era utópico. Pero les dije, pero yo voy a alegar porque ustedes puedan marcar AC y que el voto de ustedes valga. ¿Y en segunda vuelta tampoco va a marcar AC? No. Yo marco lo que a mí me parece, ¿ya? Pero creo que eso es absolutamente legítimo. Y fíjese usted, los recibí en mi oficina, a la gente de AC, y les dije, ustedes están obligados a tener que buscar y hacer unos movimientos para poder contar los votos AC, porque si no va a ser muy difícil. Y así lo hicieron. Debemos hacer una última pausa y ya volvemos con esta conversación con el expresidente Lagos sobre sus memorias. Presidente Ricardo Lagos, no puedo dejar de preguntarle por una noticia de hoy. Ya hay fecha para el fallo en La Haya. ¿Ha hecho Chile todo lo mejor que podía hacer para enfrentar esta demanda de Perú o quedó algo por hacer? Bueno, creo que los esfuerzos del gobierno es hacer lo mejor. Ahora esperemos el resultado del fallo. Ahora que obviamente hubo una pequeña modificación en el gobierno de la presidenta Bachelet, se entendió que era un acto, llamémoslo poco amistoso, llevarnos a un tribunal en circunstancias que nosotros creemos que los límites están zanjados de hace muchos años, y manteniendo la cordialidad de las relaciones hubo un cierto enfriamiento. Y el actual gobierno pensó un poquito distinto y dijo, no hay razones, ¿por qué no? Las cuerdas separadas que se han aplicado en el actual gobierno. Bueno, ¿ha sido una equivocación? Pero esperemos que el resultado sea positivo para Chile, porque desde el punto de vista del derecho no me cabe duda dónde está la razón. Si es negativo el resultado, ¿se demostraría que el tema de las cuerdas separadas pudo haber sido una equivocación? Esperemos que las cosas se produzcan y después hablemos. Los síes en la historia no sirven de mucho. Muchos creen que también Chile podría haber salido del Pacto de Bogotá en su momento, previendo una situación como esta, la de Perú. ¿Fue un tema que alguna vez se analizara? No, nunca. Nadie está en cuestión de discutir el Pacto de Bogotá. Es parte del mundo civilizado. No fue un tema que siquiera se discutiera, por ejemplo, en su gobierno, el tema del Pacto de Bogotá. No. En mi gobierno el tema prácticamente no existía. Comenzaba a haber unos esbozos de este tema, porque seamos claros, el tema del pacto de la delimitación marítima nunca existió en 50 años. Nunca existió en 50 años. Desde el año 29 hasta el año 79 nunca se tocó. Nunca. ¿Qué le parece que el presidente Piñera haya reactivado el proyecto del puente sobre el canal de Chacao, un proyecto de su gobierno que en su momento fue archivado por el gobierno de la presidenta Bachelet? Eso no lo trato en mi libro, lo tengo para el segundo tomo. ¿Prefiere no referirse a eso? No tengo todos los antecedentes, espero tenerlos y en ese momento voy a darme una opinión, tenga usted la seguridad, no soy de los que me guardo mi opinión, pero lo único que he visto es que el puente que se licitaría es exactamente igual al que estaba enunciado en el año 2006. Pero me gustaría tener más antecedentes para poder pronunciar. ¿En su momento usted le hizo ver al ministro Vitrano, a la presidenta Bachelet, que se estaba cometiendo un error al archivar ese proyecto? No, los expresidentes tenemos que ser muy cuidadosos y no inmiscuirnos en cosas que no nos corresponden. O sea, estamos para dar opinión cuando nos la piden. ¿No le pidieron su opinión en ese tema? No, ni tienen por qué pedirla tampoco, ¿no? Cada uno sabe cómo gobierna. Usted no está fuera, obviamente, de la primera línea de la contingencia política, lo mismo José Miguel Insulza, Pablo Longueira anuncia que se retira de la política. ¿Faltan líderes en el Chile político? No, creo que hay muchos, pero mira lo que ha pasado con los movimientos estudiantiles. Oye, ¿en qué época de la historia de Chile usted ha visto dirigentes estudiantiles que van directo? Salvo Lucho Mayra. Me acuerdo perfectamente del presidente de la Federación de Estudiantes a diputado por Santiago. Pero en general esto no ha ocurrido. Entonces ahí tiene usted liderazgos nuevos. Líderes que en general son muy críticos de usted y de su legado. Bueno, pero oiga, si cada joven tiene su propia épica. Usted que... por eso saqué esto. Porque aquí está la explicación del contexto en que se toman las decisiones políticas. Visto de ahora, fíjese usted qué interesante, para la firma de esto estuvo Camilo Ballesteros, el diputado Boris. Entonces me llamó la atención, ¿me entiende? Hay interés y eso creo que es positivo, pero cada generación escribe su propia historia. La nuestra fue enfrentar una dictadura. Lo hicimos bien, mal, se pudo haber hecho mejor, se pudo haber hecho, no sé. La nuestra, como explico aquí, fue repensar el socialismo. La nuestra, como explico aquí, fue una discusión sobre estrategias para enfrentar.
fue reconstruir un partido socialista dividido y se hizo en 1000 pedazos, y luego reconstruir una alianza democrática, y luego un movimiento democrático popular, y todos estos fueron ejemplos distintos de una resistencia, que al final termina todo esto en un gran no a Pinochet, pero por Dios que costó llegar a eso. Entonces, lo que estos jóvenes están haciendo, me parece espléndido que digan, mire, todo lo que está para atrás está mal hecho, es propio de una juventud. Y por lo tanto, yo les digo, mire, lo felicito, mi amigo, usted está mirando el futuro, es su obligación, tiene 20 años. ¿Y le encuentra... No es que yo en mi tiempo, mi amigo, fíjese usted que... No, por favor. ¿Y le encuentra razón alguna de esas críticas que hacen? ¿Encuentra que son que en verdad son críticas que tienen razón en lo que están haciendo? Estoy hablando de estos líderes jóvenes. ¿Se acuerda usted el eslogan de los jóvenes del 68 en París? Había varios. Pidamos lo imposible. Ese era el eslogan, pidamos lo imposible. ¿Están pidiendo lo imposible a los líderes jóvenes? Pero que ellos, díganme que no es un lindo eslogan. No sé cuál es el que ellos tienen. Pero sí había uno, ¿verdad?, que decían, aquí estamos sin partidos políticos. Lo cual era también una crítica muy fuerte, ¿verdad?, hacia los partidos. Y esas cosas usted tiene que saber escucharlas. Entonces creo que estamos en presencia de una democracia viva. ¿Se da cuenta? Y como me gusta a mí decir siempre, a ellos no les debe gustar, es que estos jóvenes son hijos de la democracia que nosotros establecimos. ¿Pero están pidiendo lo imposible? No, hay una cantidad enorme, no me diga sí o no. La política, el mundo, tiene matices, pues. Entonces, hay un conjunto de cosas que son absolutamente posibles. La discrepancia va a estar, ¿es posible esto o es posible aquello? Pero el argumento, por ejemplo, de que es absurdo y regresivo dar educación gratuita a aquellos que pueden pagarla, lo regresivo es esa afirmación. O sea, porque yo le puedo pagar una educación a mis hijos, o a lo mejor ahora a mis nietos tendría que decir, yo no debo pagar los impuestos para que otros puedan ir cuando sus padres no pueden pagarla. Yo no me excuso de tener que pagar impuestos mayores diciendo, perdóneme, yo pago ya la educación de mi hijo. Entonces con ese criterio también va a decir, me excuso de pagar impuestos para la policía porque tengo cuerpos de seguridad propios en mi casa. ¿Está usted de acuerdo en que hoy, en el Chile del 2013, es el momento para implementar educación gratuita universitaria para todos? ¿O es algo que debe hacerse más a largo plazo? Bueno, usted ve que la presidenta ha planteado un programa que tiene un horizonte en el tiempo. Y por lo tanto está hablando de un realismo, porque esto no va a ocurrir el próximo, si mañana o pasado mañana la presidenta Bachelet es elegida, no creo que en el mes de marzo la educación sea gratuita. Finalmente, ¿había visto usted la derecha en un estado tan complejo, tan complicado como en el que se encuentra hoy en día? Mira, no, hay mucha gente que te puede comentar esas cosas. Prefiero hablar de temas más generales. Pero, para usted, ¿es una buena o una mala noticia que la derecha en Chile obtenga una baja votación? A mí me parece que es una buena noticia que las fuerzas que siempre en toda sociedad hay personas que quieren preservar el statu quo, están conformes con lo que hay. Y por lo tanto siempre esas fuerzas son conservadoras. Y es bueno que una sociedad tenga fuerzas conservadoras, para que aquellos que queremos cambiar no hagamos locuras. Y por lo tanto yo diría, mira, a mí me gustaría una cosa más ordenada, pero que este fulea con el otro. Me preocupa nomás lo que está ocurriendo en Chile, que vemos que un presidente que todavía no se va y se prepara. Bueno, eso sí me preocupa, porque entonces... Que todavía no se va, se prepara... Para volver. Y esto ya es Vox Populi, se da por descontado, etcétera. A mí nunca se me ocurrió eso. Me parecía poco elegante y republicano. ¿Le parece poco elegante algunas de las cosas que ha hecho el presidente Piñera en este último tiempo de mandato? No voy a entrar a eso, a calificar quién es uno. Estoy hablando como un criterio general, digamos. Y esa es la razón por la cual algunos países dicen, bueno, mire usted, una vez que usted llega a la presidencia, hay una reelección y después no puede nunca más. Bueno, son formas distintas de organizar una sociedad. Pero esto yo creo que es un tema, bueno, cada uno lo aborda como le parece. Pero usted nunca cerró la puerta a ser nuevamente candidato presidencial. Sí, cuando salí y dije, mire, yo no soy candidato. Después los partidos me pidieron que reconsiderara aquello. Y les dije con una condición: yo determino las listas parlamentarias y la última palabra al respecto.
Me dijeron que era muy difícil. Entonces les dije que mejor otro candidato podía estar disponible. ¿Y hubiera sido candidato con entusiasmo si le hubieran aceptado esa condición los partidos del año 2009? Seguramente la adrenalina empieza a surgir una vez que usted está en el ring. Pero ese tema no pasó ni estaba en mi proyecto de vida. Me pareció que 6 años eran suficientes y había hecho lo que había hecho. Y ahora entonces, ¿por qué no terminé esto en el 88? Porque después de eso entendimos, visto desde ahora, que algo cambió en nuestras cabezas, porque nos dimos cuenta que ahora íbamos a ser responsables, o al menos corresponsables, en el destino del país. Una cosa es decir no a la dictadura, ¿y qué viene después? Ya veremos lo que viene después. Pero una vez que ganamos el no, y por eso entonces me pareció que lo que se viene después es algo que obliga a pensar en cómo se le da gobierno al país. Si tuviera que elegir un momento del que usted se siente más orgulloso en su vida política, sea de los que están en esta memoria o de la que viene en el segundo tomo, ¿cuál sería ese momento? El momento del triunfo sobre Pinochet, el no. Lejos. Un colega tuyo me dijo, pero algún día lo van a elegir presidente. No va a ser como esta noche. Y cuando me eligieron presidente, no fue como esa noche. Ricardo Lagos, muchas gracias por haber venido a esta conversación en CNN Chile. Gracias. Buenas tardes. Dejamos hasta aquí entonces esta conversación con el expresidente Ricardo Lagos. Sigan en la sintonía de CNN Chile, ya viene Matilde Burgos.